Bueno, como veis, este es el capítulo 1, ya pasó el capítulo 0, donde ya dejasteis cada uno vuestras preguntas en los comentarios del vídeo. Hoy voy a coger los comentarios que dejasteis en el vídeo anterior y voy a intentar responderos e intentar solucionar las dudas que tenéis. Vamos a ver, voy a coger mi móvil, busco el vídeo anterior, vamos a coger el capítulo 0, como digo, y empezamos a ver las preguntas. Dice, primera pregunta, ahora que estamos a principios de año, un vídeo sobre cómo diseñar con criterio el calendario anual de competiciones estaría bien. Ahí lo dejo. A ver, para diseñar el calendario, lo primero que tienes que saber es qué pruebas son importantes y cuáles son menos importantes. Es decir, yo, por ejemplo, a mis deportistas les digo que me digan si son pruebas tipo A, que serían pruebas súper importantes, tipo B, de preparación, o tipo C, que bueno, que es una carrera de tu pueblo, una carrera que haces con tu cuñado que está empezando a salir en bici, o cosas así. Entonces, sobre todo, lo principal es saber cuáles son tipo A. A partir de las carreras tipo A, si por ejemplo te dedicas a Ironman y haces uno al año, pues ese sería el tipo A. Un tipo B serían los medios Ironman que haces hasta llegar a ese Ironman. Si compites, por ejemplo, en media distancia o haces triatlones sprint, o por ejemplo muchos deportistas que hacéis el circuito de triatlón provincial, pues ese circuito sería pruebas tipo A, las carreritas de 10K, de 8K, una media maratón que corras en Navidad, esos serían tipos B o tipo C. Entonces, lo primero que tienes que saber es cómo son el tipo de prueba que vais a hacer, A, B o C. A partir de ahí, pues bueno, ya tenemos vídeos explicando un poco cómo organizar eso, pero siempre intentar hacer módulos o hacer grupos, mesociclos que se llaman, de 3, 4, 5 semanas, es decir, 3 semanas de carga, una descarga, o 4 semanas de carga, una descarga. Entonces, desde el día de la prueba hacia atrás, día de la prueba, 4 semanas, descarga, 4 semanas, descarga, 4 semanas, y a partir de ahí intentar hacer una planificación. Lo mejor y lo que yo intento con mis deportistas es que cuando acabe uno de esos bloques y llegue la semana de regeneración, justo ahí se compita. Entonces con eso es perfecto porque vas de competición en competición, dejando más o menos un mes, 4 o 5 semanas, pues puedes hacer una temporada muy bien sin muchas cargas, porque muchas veces el problema que tenéis los triatletas, sobre todo de corta distancia, es que metéis muchísimas competiciones en muy poco tiempo. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podría hacerlo un ciclista sin medidor de potencia? ¿Existe algún análogo a los test de correr con frecuencia cardíaca? Pues sí. Test lo puedes hacer tengas frecuencia cardíaca o tengas potenciómetro. Es decir, tú, por ejemplo, cuando tienes vatios, pues si decides hacer, por ejemplo, el test de 20 minutos de Kogan, pues haces tu test de 20 minutos, lo multiplica por 0,95, tal, no sé qué, que también tenemos vídeos explicando cómo funciona eso. Pero si no tienes potenciómetro y quieres hacer test, o bien en carrera a pie o en ciclismo, lo puedes hacer igual. En ciclismo podrías incluso hacer el test de 20 minutos del protocolo de Kogan, es decir, 20 minutos a tope con un previo, se hacen primero unos sprints y unas cosas, y después haces esos 20 minutos, ahí tendrás un pulso, y ese pulso será tu umbral, será el umbral que después usarás para determinar las zonas, para determinar valores de umbrales ventilatorios, aunque bueno, están más o menos relacionados, pero sí que te va a servir. Si haces un test de 20 minutos en bicicleta, ese pulso te va a servir para después sacar zonas de pulso, o sea que te vale. Y en carrera a pie igual, si haces por ejemplo un test de 30 minutos, si corres un 5K, si haces un test de la BAM es la velocidad aeróbica máxima, si haces un test de la BAM, los pulsos que hayas tenido en cada uno de los estadillos, pues también te servirá para determinar las zonas de pulso con la que después entrenarás. Otra pregunta. Aupa, en un tri olímpico en sector bici, ¿a qué potencia media normalizada sueles andar? ¿Y cómo planificarías este sector? El tema de la potencia, no os podéis fiar de si alguien os dice, por ejemplo, pues, tienes que ir a 200 vatios, tienes que ir a 230 vatios, porque eso va a depender siempre de tu peso. Una cosa son los vatios y otra cosa son los vatios relativos. Los vatios relativos van a depender del peso, son relativos al peso. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, 200 vatios para una persona que pesa 85 kilos que 200 vatios para una persona que pesa 60. Es que no tiene nada que ver. Si, por ejemplo, un deportista de 60 kilos compite a 3 vatios kilo, pues serían 60 por 3, 180 vatios. Ese habría una potencia media normalizada de 180 vatios. En cambio, una persona de 80 kilos a 3 vatios kilo, 3 por 8, 24, 240 vatios normalizados. ¿Ves? La diferencia ahí sí que es muy, muy grande. Nunca os baséis, o sea, no os fiéis cuando alguien os dice, ¿pero a cuántos vatios has ido? Pues yo he ido a 200 vatios. No, a 200 vatios, pero ¿tú cuánto pesas? ¿Sabes? Siempre preguntad de cuánto pesa para saberlo. Sobre todo en pruebas que tienen, que es lo que estás preguntando, en pruebas en lo que va a tener en cuenta la potencia normalizada. Si son pruebas totalmente llanas, ahí se iguala un poquito más, no tiene tanta afectación el peso, y la potencia media y la potencia normalizada serán prácticamente igual. Pero tienes que ver siempre vatios y vatios kilos. En un trío olímpico, pues piensa que son solo 40 kilómetros. Entonces,
posiblemente estés en más de 3 y pico vatios kilo. O sea que más o menos hazte una cuenta. También depende de si vas a ir a competirlo para meterte arriba o si vas a ir a hacerlo porque lo haces y ya está, sin intentar meterte en las primeras posiciones. Pero bueno, cuenta siempre con más de 3 vatios kilo, ¿de acuerdo? Otra pregunta. Ejemplos de entrenamientos en ayuna, de correr, con ejemplos, por favor. Y ayuno intermitente y ejercicio, fuerza o resistencia. El tema de entrenamientos en ayuna, yo soy un poco... Bueno, tengo mis dudas sobre eso. Porque el entrenamiento en ayuna, si es un ayuna solo del desayuno, para mí ya no es ayuno. Tendría que ser un ayuno de desayuno, de cena e incluso del almuerzo anterior. Es decir, para tú hacer un entrenamiento en ayunos una mañana, tendrías que no haber comido en el desayuno, en la cena y en el almuerzo anterior. Entonces, la mayoría de los entrenamientos que hace la gente en ayuna son ayunos intermitentes o son ayunos que no son completamente... O sea, no terminas de vaciar completamente tus reservas de glucógeno. Entonces, bueno, particularmente no me gustan. O sea, prefiero que mi deportista cuando entrena, me llegue bien a las zonas que yo le he marcado, me llegue bien a los vatios que yo le he marcado, o en carrera a pie me llegue bien a los ritmos que yo le he marcado. Y para eso, si tiene que desayunar bien, pues prefiero que me desayune bien y que me cumpla bien con los ritmos. No me sirve de nada que no me desayune y que después el entrenamiento me lo tenga que hacer muy bajo, a un 60, a un 70%, porque claro, no tiene reservas, no tiene azúcar, no tiene gasolina para poder llegar a los ritmos que le estoy pidiendo. Así que yo, entrenamiento en ayuna, a mí no me gustan. Nunca jamás he puesto entrenamiento en ayuna, o por lo menos que yo me acuerde. Bueno, otra pregunta. Hola, cordial saludo Juan, llevo 3 años de estar corriendo, 22 años, he hecho distintos entrenamientos de mejora durante este tiempo, sin embargo me he quedado estancado en un ritmo de 4.50 e incluso a veces lejos de este ritmo. ¿Tiene algún tipo de consejo tanto físico como mental para mejorar y así progresar? No sé qué, saludo desde Bogotá, Colombia. Pues el problema del estancamiento con los ritmos es que probablemente siempre estés entrenando igual. Si tú quieres mejorar en ritmo, lo principal y lo que tienes que hacer es hacer series. La forma de estructurar cuándo hacer series más rápidas, más lentas, eso ya lo determinará tu entrenador. Pero si corres a 4.50 tendrías que hacer siempre series por debajo. Si a 4.50 corres 10 kilómetros, pues está claro que si hiciese 10 por 1000 no podrías hacerlo a 4.50. Tendrías que irte, por ejemplo, a 4.10 o 4.20. Pero bueno, eso lo tendría que determinar bien tu entrenador. Las series son fundamentales, tanto en bici como en carrera como en natación. Los ritmos mantenidos, o sea, que tú salgas siempre a entrenar siempre a los mismos ritmos, la mejora de rendimiento es mínima o incluso hay veces que se empeora. Entonces, bueno, siempre intenta mirar la serie, intenta dividir lo máximo posible. Si son 10 kilómetros, divide 5 por 2000, 10 por 1000, 20 por 500. O sea, intenta siempre dividir y lo más rápido posible cada uno de los tramos que elijas. Y con eso pues irás mejorando. Siguiente pregunta. Quiero comprar un casco aero. ¿Alguna recomendación? Esto, lo principal es que te ajuste bien. Por lo menos en mi experiencia, he tenido cascos aéreos que son súper buenos, pero a la hora de ajustarme la cabeza no me ajustaba bien. Entonces, lo que te recomendaría es que fueses y probases varios. Una vez que los pruebas y te ajusta bien, después, según la posición que lleves, unos te cogerán mejor, te servirán mejor para reducir tu CDA, que es el coeficiente aerodinámico, y otros te irán peor, porque unos se quedarán más pegados a tu espalda, otros se quedarán más separados, unos te crearán más huecos. Entonces, bueno, es un tema delicado. Tendrías que tener 2 o 3 cascos que te los prestasen o que alguna tienda te los ofreciese y hacer pruebas con ellos para ver qué tal. Pero es complicado, es un tema complicado. Lo principal, que te ajuste bien a la cabeza, que sea cómodo y que te quede bien. Siguiente pregunta. Ganancia en tiempo en Ironman usando casco normal contra casco aero y rueda de perfil contra rueda con tapa. Tengo por ahí escrito algún artículo y he hecho algunas pruebas en velódromo, incluso con el medidor de CDA, del coeficiente aerodinámico. Y en cuanto al casco, es muy poca la diferencia que hay entre un casco normal, o sea, entre 2 cascos aéreos. Sí te digo que hay mucha diferencia entre un casco aéreo y un casco normal. Ahí hay muchísima diferencia. Estuvimos aquí haciendo pruebas en velódromo y había muchísima diferencia. Pero la diferencia más grande la vas a encontrar con las ruedas. Una rueda de perfil siempre te va a dar mejores datos que una rueda sin perfil. Y dentro de las ruedas con perfil, también hay por ahí un artículo publicado en Planeta Triatlón en el que os digo que lo que es más versátil, lo que puedes usar en más tipos de pruebas y mejores datos te va a dar según el viento, te va a dar un poco igual el viento si viene a 10 grados, a 20, a 15 grados, lo que sea. Es una configuración de 60 delante y 90 detrás. Para los que sois más curiosos y os gusta ver cosas, hace muy poco en YouTube, podéis buscarlo también y verlo, puse un vídeo sobre tubeless, cámara y cubierta, así que echarle un ojo porque es buenísimo. Siguiente pregunta. ¿Cómo de bueno es hacer trail para entrenar un 21K o un 42K en triatlón?
Al final es más divertido correr por la montaña. Es verdad que es más divertido, o sea, correr por la montaña te puede ayudar porque, bueno, como que te despejas un poquito, estás en un medio natural y es más bonito. Pero posiblemente los ritmos sean más difíciles de mantener en montaña. Para mí, el trabajo de montaña sería como hacer un trabajo específico de fuerza de carrera a pie. Pero si quieres realmente mejorar carrera a pie, tendrás que irte al llano. Tendrás que controlar los ritmos, controlar las distancias y saber perfectamente a qué velocidad estás yendo en cada una de las series que estás haciendo. El siguiente paso, un poquito más, sería entrenar por vatios. Por vatios sí que podrías irte a la montaña, pero te pasaría como en BTT, que si la cuesta es muy pequeña no llegarás a hacer las series completamente y cuando llegan las bajadas tendrás que bajar esos vatios. Así que mi recomendación es que para entrenar para triatlón llano, entrenes siempre en llano. El trail como día de relax, día de diversión o como entrenamiento de fuerza específico, perfecto. Siguiente pregunta. Algo sobre entrenamiento mental para afrontar larga distancia, específicamente con el maratón del Ironman después del kilómetro 20. Esto se entrena para mí por dos cosas. Una, habiendo hecho antes muchas tiradas largas, ya no te digo en carrera a pie porque eso te va a machacar las articulaciones, sino en bicicleta, mucha tirada de 5 horitas en bici que te va a venir súper bien a nivel de coco para verte solo, o sea, todo eso te va a ayudar muchísimo. Y luego el tema de la imaginería, que de eso hay muchos estudios también que se están publicando, es el tema de en el que tú te ves corriendo en ese kilómetro 20. Tú tienes que pensar previo a la carrera cómo te vas a ver en ese kilómetro, cómo de bien vas a estar, cómo vas a mantener tu ritmo, cómo has ido comiendo durante esa maratón, cómo te has hidratado, o sea, tienes que tener todo eso en la cabeza para después, el día de la carrera, que no sea una sorpresa, sino que tú ya previamente como que has analizado qué va a pasar en esa carrera. Siguiente pregunta, el día de descanso, ¿qué sería más adecuado? ¿Actividad suave o descanso total? Si es descanso total, descanso total. Y si es descanso activo, pues hay muchas cosas, hay muchas formas de hacerlo. Tu entrenador probablemente, te puede poner desde un entrenamiento de 90 minutos aeróbico en bicicleta, como una natación en la que no te exija ritmos determinados, no hagáis series determinadas, o un trotapié de 40 minutos. O sea, para mí eso sería un descanso activo y lo que yo pongo sí o sí a todos mis deportistas es al menos un día de descanso total. Un día de descanso total en el que descanse, o sea, no quiero que pienses en deporte durante un día. Para mí eso es fundamental. Un día a la semana descanso. Después hay veces que meto otros días que son rodaje o entrenamientos ligeros que para mí, bueno, pues son una especie de descanso activo. Pero todo dependerá de qué es lo que buscas. Si buscas una recuperación total o buscas una recuperación parcial. Ahí lo dejo. Otra pregunta. ¿Qué opinas del 73 de Cerdeña? ¿Es una buena prueba para estrenarse en larga distancia? ¿Qué características destacarías del recorrido? Pues la verdad que no lo conozco. 73 de Cerdeña no sé cómo es. Mira que tengo deportistas que corren todos los Ironman o muchos de los Ironman de Europa, pero este en concreto no lo ha corrido nadie de los que he entrenado nunca. Así que no te puedo decir. Intentaremos que me llegue algún deportista que lo corra y podré hacer un pacing de vatios explicándolo, que ya lo hemos hecho en pruebas como Marrakech o Cascais o Vichy, o muchas de ellas ya tenemos vídeos subidos explicando cómo son cada uno de los recorridos. Otra duda. Buenas, Juanpe, me gustaría saber qué planes de entrenamiento debo hacer para bajar la media maratón de 1.30. Actualmente tengo 1.37. Para correr una media maratón a 1.30, 1 hora 30 minutos, el ritmo es 4.17 minutos el kilómetro. Tienes que saber entonces que siempre todas las series que hagas por debajo de 21 kilómetros siempre la tendrás que hacer a ritmos más altos de 4.17. Es decir, no me vayas a hacer 5 por 1000 a 4.20 porque eso no estamos viendo mejoría. Tienes que hacer muchas series y hacerlas siempre por debajo. Hay unos entrenos que me gustan muchísimo y los deportistas que entreno lo saben, que son las series de 2000. Haces series de 2000 y vas jugando con el descanso. Por ejemplo, 5 2000 o 6 2000 con descansos de 1 minuto, de 1 minuto y medio, de 2 minutos, pero la distancia del 2000 creo que es una buena distancia para meter ritmos muy altos y jugando después con un descanso un poquito más cortito podemos conseguir llegar a muchos kilómetros, hace 14 o 16 kilómetros a ritmos fuertes con unos descansos que nos dejan ir recuperando bien. Así que bueno, para mí los entrenamientos con series de 2000 me gustan mucho. Otra duda, viniendo de una lesión de pie, fractura de 2 metatarsianos, ¿es recomendable centrarse en correr para fortalecer el músculo del pie o entrenar más fuerte en natación y bici para ganar tiempo en esas disciplinas? Con las lesiones tenéis que tener cuidado, cuidado con lo que leéis por ahí, cuidado con lo que nos leéis a nosotros y siempre hace caso de lo que os diga el médico, el especialista, el fisioterapeuta o el que os esté tratando. Si tiene una fractura en el pie,
pues yo sin duda no correría. O sea, lo tengo claro que no correría. Esperaría tenerlo totalmente recuperado para empezar a correr. A lo mejor la bicicleta sí que puedes hacerlo porque no te molesta, pero siempre va a depender de lo que te diga el médico. Y la natación igual. Puede ser que te moleste también nadando porque el pie al final, la pierna desde la cadera hace un efecto látigo, entonces el pie hace ahí un movimiento que puede que te moleste. Estas cosas, todas las lesiones, siempre fiaros de lo que os dice vuestro médico, ¿vale? Intentad leer las cosas que leáis por ahí, pero siempre con un punto crítico de saber si realmente eso va enfocado para ti o va para otro tipo de personas. Otra duda: en pretemporada, ¿qué entrenas primero? ¿Fondo o fuerza? ¿O mezcla como durante la temporada? Para mí, la fuerza se entrena igual en pretemporada que en temporada. Es decir, siempre se mete o 1 o 2 días a la semana, y lo único que puedes hacer, si la fuerza realmente para ti es importante, es que hagas una planificación específica de la fuerza. Que hagas, hay autores como Pallares, por ejemplo, o Ricardo Moras Navarro, que te dan unas pautas en las que tú tienes que seguir. Primero hacer ejercicios específicos pero útiles, ejercicios específicos pero no útiles, vas jugando con las repeticiones y sobre todo jugando con el carácter del esfuerzo. Meteros en el buscador de Planeta Triatlón y ponéis carácter del esfuerzo. Veréis un artículo súper bueno en el que os cuento cómo se entrena con esa referencia. Bueno, con esto he dejado respondidas todas las preguntas que habéis dejado ahí en los comentarios. Espero que os haya ayudado. Ya sabéis, en este vídeo de nuevo volved a poner las dudas que tengáis, y para el siguiente vídeo anotaremos las preguntas que me hacéis aquí y las responderé en el capítulo 2. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os resulta interesante esto, no dejéis de suscribiros, comentarios abajo de qué os parece, el like y la campanita. Con la campanita estaréis al día y cada vez que subamos un vídeo os llegará el mensaje para que lo veáis. Así que nada, sed buenos, entrenad mucho y hasta la próxima. Chao, chao.